Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Qué tal si oramos? Vamos a empezar con una oración. Pues ahorita como cantábamos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos hable. Y realmente, nosotros somos de los que creemos que si realmente el Señor no nos ha hablado, por más que leamos y leamos y leamos, no vamos a recibir nada. Es decir, esto es algo espiritual, más que capacidad intelectual. Porque la verdad de Dios supera nuestras capacidades intelectuales. Solo Dios, solo Él puede revelarnos su verdad. Así que por eso vamos a pedirle a Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por esta noche, Señor, y por tantas misericordias que derramas sobre nosotros. Por mirarnos, Señor, con agrado en lugar de con ira. Por mirarnos y a través de Cristo Jesús tener el agrado y el gusto, Señor, de salvarnos y bendecirnos con tantas bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Realmente no hay nadie como tú. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trate hondamente con nuestro corazón, con nuestro ser interior. Y esto, Señor, venga a ser fructífero, que venga a dar fruto eterno en nosotros. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Eso te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Saben? Esta serie del Salmo 119, aparte de ser desafiante, ¿verdad? A la hora de hacer un estudio, una exégesis de ella, y además a la hora de aplicarlo. Y tal vez sea un desafío porque nos habla mucho de la ley, y si hay una tendencia en nuestros corazones pecaminosos respecto a la ley, es una tendencia legalista. Es decir, luego queremos estarnos justificando con la ley. Y la intención de esta serie de sermones y la intención del estudio del Salmo 119 no es tratar de encontrar la forma en cómo agradar y ganarnos la bendición de Dios, pues eso no es posible. Si fuera eso posible, no habría sido necesario que Dios el Hijo encarnara y muriera en nuestro lugar, y que resucitara al tercer día y nos ofreciera la vida eterna. Más bien la intención de esta serie de sermones basados en el Salmo 119 es para que nosotros meditemos hondamente, aún más, acerca de la necesidad que tenemos de ser cada día más libres y más motivados de hacer la voluntad de Dios. Porque si hay un clamor que encontramos en el Salmo 119 es el gran deseo y la gran necesidad de esta persona por ser dirigido por Dios para poder hacer su voluntad. Ahora sí que entonces, él no está buscando conocer la ley de Dios para poder ser justificado, sino más bien para aprender cada día cómo vivir a la forma de Dios y con la sabiduría de Dios. Pues su ley enseña su sabiduría. Las demás naciones dirán cuando vean las leyes de su pueblo: wow, qué leyes tan excelentes, qué Dios tan sabio tiene este pueblo, que tiene leyes tan excelentes, hablando acerca de su palabra. Nosotros necesitamos ser el reflejo de la excelencia de nuestro Padre, no porque somos perfectos, sino porque hemos sido por Él, con su palabra, sensibilizados a la dirección sabia del Espíritu con su palabra.
Ya no hacemos nuestra voluntad. En esta ocasión quiero que leamos en los versículos 41 al 48. Este es la sexta estrofa del Salmo 119. Y leamos la palabra del Señor. Dice así: venga también tu misericordia. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Andaré también en tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Meditaré en tus estatutos. Amén. Amén. Yo le he titulado: tú quitas mi vergüenza. Tú quitas mi vergüenza. Hay algo que Dios ha hecho con su ley, y es darnos a conocer que somos terribles y tremendos pecadores. Dios, el propósito por el cual trajo su ley, era revelarse a sí mismo, pues eso hace la Biblia, y revelar lo sobremanera pecaminoso que es el pecado, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Así que tenemos este espejo claro. Sin embargo, Dios quiso, además de revelarnos el estado deplorable y en ruina en el que nos encontramos, a través de su santa y perfecta ley, también con su palabra viene Él con su gracia a demostrarnos de que Él está por encima aún de nuestros pecados y nos quita la vergüenza. Vamos a meditar en este salmo. Pero antes de empezar, quisiera leer en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dice acá la palabra del Señor. Colosenses 2, del 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así que solo Dios puede darnos eternas y grandes razones para vivir en paz con Él por medio del perdón que nos regaló en Cristo Jesús. Y quiero comenzar con esto, ¿verdad? Hablando del perdón y la gracia de Cristo Jesús. Pues he mencionado que Él quita nuestra vergüenza. Tal vez ahorita me estoy adentrando un poco, me estoy adelantando un poco a lo que probablemente debería ser la conclusión de este sermón. Pero vale la pena adelantarse. Vale la pena enseguida llegar a la conclusión del Evangelio y del perdón por la gracia de Cristo Jesús. Esto justo, más bien, parece resaltar esta estrofa de este salmo. Este pedazo del salmo parece resaltar esa gracia. Por eso me adelanto. La culpa y la vergüenza es quitada entonces por Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es por fe, hermanos. En estos versículos del Salmo 119 veremos dos cosas, o al menos yo he querido resaltar dos cosas en estos 8 versículos. Lo primero es que Dios quita nuestra culpa. Y lo segundo es, ahora somos libres para vivir por Él y para Él.
Número 1, Dios quita nuestra culpa. Apocalipsis 12:10 dice de esta manera: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios, de nuestro Dios, de día y de noche, ha sido arrojado. Ahorita veíamos en Colosenses de que Jesús, cuando murió en la cruz, exhibió a los principados y las potestades. Bueno, en realidad eso está en el versículo 15. Exhibió a los principados y las potestades y los avergonzó públicamente cuando murió él en la cruz. Así que nuestro acusador, principalmente Satanás, quedó sin argumentos delante de Dios para acusarnos. Si de alguna forma podemos entender nosotros de que Satanás ha sido arrojado de delante de la presencia de Dios, esta es una de esas formas en que podemos interpretarlo, en que no existe ninguna acusación, pues ¿quién acusará a los escogidos cuando Dios es el que nos justifica? Ni aun Satanás, con todo nuestro historial claramente y detalladamente definido delante de Dios, podrá hacerlo. Por él éramos acusados. Pues justo eso significa diablo, acusador. Pero por Cristo Jesús le ha quitado el lugar donde él nos acusaba. Ya no tiene de qué acusarnos, pues ya Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Y qué es más poderoso? A ver, una pregunta fácil de responder. ¿Las acusaciones del diablo o la intercesión de Cristo? La intercesión. Amén. Así que es más poderoso y eternamente significativo más la intercesión de Cristo por su propia sangre delante del Padre que las acusaciones del diablo. Por eso la salvación no se pierde. Hay una sangre reposando sobre el altar que dice que no hay necesidad de más sacrificios y que esa es absolutamente suficiente para limpiarnos de todo el pecado y para presentarnos limpios delante de Dios. Es por esto entonces que el salmista pide, y esta petición la hace él en el versículo 41, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a ¿qué? A tu palabra. Esta verdad que hemos meditado en este ratito nada más, está claramente definido en el Nuevo Testamento. Esta doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, está evidentemente expuesta por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que creo que tenemos suficientes razones para nuestra vergüenza simplemente dejarla. No hay vergüenza delante de Dios. Es decir, no hay acusación en contra nuestra. El salmista pide, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a lo que hemos visto en tu palabra, Señor. Porque luego él tendrá, como dice en el versículo 42, tendré respuesta al que me afrenta. Es decir, yo tendré respuesta a aquel que está insultándome y diciendo cosas de mí falsamente. A veces mi esposa y yo platicando acerca de algunas acusaciones que salen tantas veces en contra nuestra de los cristianos, y a veces llegamos a esta conclusión: ojalá nos dijeran algo cierto, porque realmente tenemos cosas que, o sea, hemos pecado de muchas formas, pero aún así ni siquiera dicen cosas ciertas, sino que son solo calumnias. A veces nos acusan de cosas que nunca en la vida lo habríamos imaginado. Sin embargo, realmente pecamos. Y delante de Dios,
En lugar de esa acusación prosperar, se cae, pues Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Esto no quiere decir que yo ahora soy perfecto, ni quiere decir de que yo tengo que gloriarme en mi perfección, diciendo, no, ya, yo estoy hecho, no tienes nada que decir de mí. No, sino a que nuestras acusaciones no son recibidas por el Padre, aunque tengamos de qué avergonzarnos por pecar. No sé si me explico. En realidad nosotros pecamos en nuestra vida cotidiana de muchas formas, pero aún así el pecado que nosotros cometemos, pues aún estamos ligados a debilidad. El pecado que nosotros cometemos no es trascendental, no afectará ya nuestra eternidad, sino que Dios lo está tratando continuamente en nosotros para irlo reduciendo. Es decir, ahora somos libres. Ya no es el pecado quien se enseñorea de nosotros. Muy bien. Dice, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Yo confío en lo que tú dices, que me has perdonado. Y que por siempre entonces esté su verdad en nosotros. Y me refiero a esa esperanza eterna. Esta palabra que nos dio libertad. En el versículo 43 dice, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Yo confío, se refiere. Yo confío en tus ordenanzas. Yo confío en tus palabras. No la quites de mi boca. Es por eso entonces que el salmista, ¿verdad?, está hablando de esta forma, pues está considerando que la palabra de Dios es absolutamente verdad y que Dios le ha revelado de que hay gracia y perdón de su parte. Ya no hay vergüenza. Ya no hay culpa. Ya no hay un acusador. Sino más bien ahora tiene suficientes razones para estar en pie delante del enemigo sin temer, delante de quien le acusa. Tiene suficientes razones para presentarse con toda la verdad de Dios sin temor, pues confía en el Señor. No está confiando en su propia moral, no, en el Señor. Número 2. Ahora somos libres para vivir para Él. Ahora vivimos para hacer su voluntad, seguir sus mandamientos. Ya no hay acusador que nos haga sentir mal, ¿verdad? Que nos desmoralice, que nos haga sentir como que tú no eres aprobado. Ya no hay un acusador que nos desanime o que tenga el poder de quitarnos de la presencia de Dios. Ya no hay. Ya no tenemos a ese acusador, sino solamente al Hijo, es decir, a Cristo, que nos presenta perdonados, santos y amados. Perdonados, limpios y amados. Ahora podemos vivir en obediencia al Señor. Si hay algo que hace el Evangelio en nosotros es quitarnos la imposibilidad de hacer la voluntad del Señor. Y la quita. Y precisamente lo que nos imposibilitaba hacer la voluntad del Señor era el peso de la culpa y de la ira de Dios sobre nosotros.
Ahora más bien tenemos el perdón dado por Jesucristo, y eso que nos estorbaba ya fue quitado. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos... No, primero nos dice, despójense de todo peso y del pecado que fácilmente los encierra, los rodea. Despójense de eso. ¿Por qué podemos despojarnos de eso? Es porque ya fue vencido. Es porque el pecado, Cristo ya lo venció. Por eso podemos nosotros, con libertad, porque eso sí es libertad cristiana, por cierto, con libertad agarrar nuestras manías pecaminosas, nuestra recurrencia a pecar de una o de otra forma, decir, no, pecado, para allá, ya tú no eres mi Señor. Señor, he aquí, me presento para hacer tu voluntad. El enemigo que era imposible de vencer por nosotros, Jesucristo lo venció, dándonos el perdón por su sangre. Versículos 44 al 45, en Salmo 119 dice, así que guardaré, dice, continuamente tu ley, para siempre y hasta que me muera, no, y eternamente. Pues en la eternidad también vamos a vivir sometidos a la voluntad, a la dirección y a la enseñanza de Dios. La eternidad no la vamos a vivir estáticos, así que no, la vamos a vivir. Y esa vida, esa experiencia será continuamente y perfectamente haciendo la voluntad de Dios. Será un agrado pleno para nuestros corazones. Algo que en este mundo todavía batallamos mucho. Pero ya en la eternidad, con toda y absoluta libertad, sin ninguna pizca de pecado en nosotros, viviremos haciendo su voluntad. Y luego dice, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. A partir de nuestra redención, es decir, a partir de nuestro perdón que recibimos por fe en Cristo, podemos andar en libertad. En obediencia a su palabra. Versículo 46, ¿verdad? Ya no tenemos vergüenza. Y podemos hablar y vivir la palabra, pues lo amamos a Él y amamos los mandamientos que nos da. Cuando nosotros amamos a alguien, vamos a querer hacer lo que esa persona nos dice. ¿Y cuánto más el Señor? Pues lo que Él nos dice es eternamente sabio, muy inteligente lo que Él nos está mandando hacer. Sus mandamientos no son gravosos, no son fastidiosos, no son pesados. Sus mandamientos son excelentes y deleitosos para nosotros. Entonces, vamos a disfrutarlos de corazón. Aunque a veces nos incomoden, pues a veces sabemos que estamos pecando de cierta forma y estamos violando la ley de Dios de cierta manera, y esa parte de nuestra carne no está decidida y no está convencida a dejar de pecar de esa manera. Y eso incomoda a nuestro ser cuando somos reprendidos por Dios. Sin embargo, aun cuando somos incomodados con la verdad de Dios, vamos a preferir la verdad, porque realmente esa verdad, esa ley, esa rectitud es lo que necesitamos. Solamente por la rectitud revelada en su palabra podemos conocer a un Dios tan recto, tan justo, tan excelente. Y queremos a ese Dios. Pero mientras vamos siendo ejercitados en estos mandamientos, menos incómodos y más natural se vuelve para nosotros practicarlo.
Porque ya tenemos una naturaleza diferente. La naturaleza de antes, el hombre muerto, el reprobado, es un fastidio la palabra de Dios. Pero ahora que Cristo nos ha perdonado y nos ha liberado con su sangre, nos ha dado la capacidad para vivir para Él por su Espíritu Santo, ya a nosotros más bien nos parece un fastidio y nos parece muy repugnante la vida mundana. Los principios y los valores de este mundo nos parecen tontos. Un desperdicio de vida. Nos parece una necedad andante. Ya solo queremos sus mandamientos. Dedicaremos nuestro corazón y nuestro tiempo a meditar en ellos, en estos mandamientos, y comprender más qué es lo que nuestro Dios ama. Hay algo que la libertad cristiana, de lo que la libertad cristiana puede gozar, y es conocer y disfrutar lo que Dios ama. Queremos conseguir y conocer lo que a Él le agrada. Eso nos lo revela su ley, su palabra. Amemos al Señor de esa forma, queriendo conocer qué es lo que Él ama. Recordemos lo que Cristo nos dice en Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. San Agustín hablaba de esto. También un autor de un libro que me encanta, ahorita no recuerdo el nombre, pero dice, es la ley del amor, y es de que cuando tú amas algo, vas a querer ser como eso. Cuando tú amas a alguien, vas a querer ser como ese. Si nosotros amamos a Dios, vamos a querer ser como Él. Si nosotros amamos sus mandamientos, es lo que vamos a querer practicar. Si nosotros amamos su sabiduría, seguramente vamos a desear ser más y más sabios. No sábelo todo, ¿verdad? O no un sabiondo, sino temer a Dios, reverenciarlo y saber cómo se debe vivir verdaderamente. Seguramente, ¿verdad? Nosotros cuando reconocimos que éramos pecadores, y aún lo reconocemos, pero aquella primera vez cuando vino a nosotros esa luz de ese conocimiento, y reconocimos eso, aborrecimos el pecado nuestro, lo odiamos, y quisimos tener la justicia y la verdad. Es por esto que cuando pensamos en sus mandamientos y en su palabra toda, realmente lo que experimentamos en ella es gozo, deleite, satisfacción. Pues nos dice, ¿verdad? Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Dice, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Y meditaré en tus estatutos. Amo, Señor, lo que tú amas. Me he enamorado de ti. Y no hay otra cosa en mi mente más que desear, aprender a hacer tu voluntad. Dame ese conocimiento, Señor. Lo necesito, lo deseo. Amén. Entonces, Dios, por medio de Cristo, ha quitado nuestra culpa y nos ha hecho libres para vivir de esta forma, hermanos. No hay una vida con significado más que esta vida. Para nosotros no existen otros placeres más que el placer de amar a Dios y amar sus mandamientos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro amor eterno. El cristianismo es vivo. Es precisamente por esto.
es una experiencia de vida. Es precisamente porque le hemos encontrado el sentido, el significado a esta vida, entendiendo de que ahora vivimos por y para la gloria de Dios. Glorifiquémosle. A eso nos llamó el Señor. Ese es nuestro llamado. Amén. Oremos. Señor, como ahorita leíamos en el Salmo 18, te amo, oh Dios. Y te amamos porque tú fuiste quien nos rescataste, Señor. Tú fuiste quien nos salvaste. Tú nos amaste primero. Por eso te amamos. Te amamos porque sigue siendo ese castillo. Sigue siendo esa fortaleza a nuestro alrededor. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Te amamos, Señor, porque nos has amado con un amor tierno, cuidadoso. En lugar de tener ira hacia nosotros, nos has amado, Señor. Por esto te amamos. No deseamos otra cosa más que tus mandamientos. No deseamos nada más que tu sabiduría, Señor, que tus caminos. Queremos conocer tus caminos. Si tú nos enseñas, podremos aprender. Enséñanos tus caminos, Señor. Bendito sea tu nombre, pues no hay un nombre tan excelente como el tuyo, Señor. Te amamos, Padre nuestro. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.